¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Espero que estén todos bien. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más para estudiar su palabra, un día domingo, un día especial, Día del Señor, donde su iglesia se reúne, su iglesia universal por todo el mundo. A esta hora seguramente estarán también ya reunidos y a punto de predicar su palabra, y nos unimos a ellos a esta adoración. Así que abran su Biblia en Romanos. Estamos en el capítulo 14, Romanos capítulo 14. Ya estamos casi terminando y damos gracias a Dios por eso, por permitirnos estudiar esta carta tan linda, tan preciosa, tan rica en contenido, donde le estamos conociendo a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, y su obra poderosa en nosotros. Así que Romanos capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 12 vamos a estudiar hoy con la ayuda del Señor. El título del mensaje es Cristo es Señor de los débiles y fuertes. Cristo es Señor de los débiles y fuertes. Y vamos a leer la palabra de Dios y después oramos por ella. Versículo 14. Versículo 1. Los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor pueda obrar poderosamente en nuestras vidas en esta mañana por medio de su palabra. Señor, estamos delante de tu palabra, de la Escritura inspirada por ti en esta mañana. Y te pedimos que tu Espíritu Santo aplique a nuestros corazones a medida que vamos estudiando este pasaje, Señor. Enséñanos, confróntanos, exhórtanos, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos que guíes nuestras mentes, oh Dios, hacia tu palabra. Oramos por aquellos que necesitan en esta mañana urgentemente nutrirse de este alimento fundamental para el alma, que es tu palabra, Señor. Aquellas personas que han estado alejadas de tu palabra, Padre amado, hablan en sus corazones. Señor, corríjanos, exhórtanos, enséñanos, consuélanos.
con tu bendito evangelio, Señor. Escucha nuestra oración que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a dividir este pasaje en 4 partes. La primera parte va desde el versículo 1 hasta el versículo 4, para aquellos que anotan. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a ponerle el título: Débil y fuerte son servidores del Señor Jesús. Fuerte y débiles, o débil y fuerte, son servidores del Señor Jesús. Versículo 1 al 4. Desde el versículo 5 al 6. Débil y fuerte desean agradar a Jesús. Fuerte, débil y fuerte desean agradar a Jesús. Desde el versículo 7 hasta el versículo 9, débil y fuerte viven y mueren para Jesús. Versículo 7 al 9, débil y fuerte viven y mueren para Jesús. Versículo 10 al 12, fuerte y débil darán cuenta al Señor en el juicio final. Fuerte y débil darán cuenta al Señor en el juicio final. Estas son las divisiones que vamos a hacer. La iglesia, mis hermanos, como ustedes sabrán, y esto no es novedad para nosotros, la iglesia siempre tuvo divisiones. Y la gran parte fue por causa de cosas secundarias que no afectan la fe cristiana. Es impresionante nosotros los seres humanos, la capacidad que tenemos para dividirnos por asunto que al final no tiene nada que ver con nuestra salvación. Ese es el corazón del hombre. Al pastor Miguel Núñez le preguntaron, ¿por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué hay tantas iglesias, pastor? Y él dijo, porque somos malos. Porque somos malos. En el siglo I había 2 motivos de discusión que causó divisiones en la iglesia donde había judíos y gentiles convertidos. Iglesia donde se congregaban juntos, Dios les hablaba a un judío, gentiles, y estaban en la iglesia juntos. El primero era por la comida, O sea, guardaban la ley ceremonial de Moisés, había un grupo que guardaba esa ley. Muchos judíos convertidos seguían guardando esas leyes. Y eso hacía difícil la relación con personas que creían que ya no era necesario guardar esas cosas. O sea, siempre había esos 2 grupos. Entonces, la primera división era por comida. A uno le gustaba comer mucha carne, y a otra solamente verduras, ¿verdad? Entre nosotros hay poco de eso, ¿verdad? Todos somos carnívoros. En segundo lugar, la ley referente a los días de fiestas también era motivo de división. El famoso calendario sagrado de los judíos. 3 fiestas, ellos tenían 3 fiestas particulares, en particular. Primero, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y para ellos estas fiestas eran importantísimas. También está la festival de Luna Nueva y el sábado, ni qué decir. Para ellos era sagrado. Entonces muchos judíos convertidos creían que deberían seguir guardando las leyes ceremoniales, el sábado y las fiestas, aún después de ser salvos. Que eran importantes. Por eso había problemas internos en la iglesia, en medio de ellos, en la iglesia, donde se congregan judíos y gentiles.
Y esto vemos justamente en Hechos capítulo 15, donde el concilio se reúne para hablar de este tema, para solucionar este problema, porque había conflictos entre ellos para tratar este problema. Eso encontramos en Hechos 15. Y a medida que los gentiles entraban en la iglesia, que no tenían esas prácticas, creaba un ambiente no muy agradable y también de discusión. Eso hacían los gentiles porque ellos entraban en la iglesia, se reunían con los judíos. Los gentiles no tenían problema de comer, de todo, pero los judíos no. Entonces se acusaban, se juzgaban entre ellos. El gentil entraba en la iglesia y comía de todo, carne de cerdo, animales sacrificados a los ídolos, algo que los judíos jamás van a hacer. Por eso era necesario reunir al concilio para tratar esa situación y aclarar, porque la preocupación de Pablo era la unidad de la iglesia. La iglesia tenía que permanecer unida y no dividida. Y si me acompañan en Hechos, capítulo 15, vamos a ver algunos versículos que hablan de este concilio. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta era la enseñanza de los judíos. Entonces le decían a los gentiles: no, ustedes no se circuncidaron, entonces no son salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta situación. No era poca cosa lo que estaba pasando ahí, hermanos. No era poca cosa, era una situación caótica, la relación entre judíos y gentiles. En el versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto era lo que decían. Y en el versículo 9, vamos a leer el versículo 6. Dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Qué era lo que estaba pasando realmente? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces el apóstol Pablo trata este asunto. Y vamos a ver, y esto vemos en el libro de Romanos, vemos en Gálatas, vemos en Colosenses y también en Corintios. Como Pablo estaba realmente preocupado por la unidad, porque había divisiones en la iglesia por cosas secundarias. Después vamos a explicar mejor eso. Esos fueron dos asuntos entonces que causó mucho problema para la iglesia en el primer siglo. La restricción en cuanto a la comida y la restricción en cuanto a los días especiales que ellos seguían guardando. En la sección anterior vimos que Pablo había exhortado a los creyentes de Roma para que se despierten de su sueño espiritual. Eso es lo que vimos el domingo pasado. La noche, decía Pablo, la noche ya está avanzada y la luz de Cristo ya viene alumbrando. Así que despiértense. Por tanto, ustedes deben vestirse de Cristo para luchar contra el pecado.
Y este era algo grave que estaba pasando en la iglesia, porque había divisiones y no eran de buen testimonio para las personas que no eran creyentes. La iglesia del Señor, el Señor nos ha llamado, mis hermanos, para tener un mismo pensamiento, un solo objetivo: de vivir para la gloria del Señor, vivir para Él. Y la Biblia nos exhorta justamente que cada uno de nosotros tenemos que ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para que podamos seguir teniendo un solo pensamiento. No es que ustedes van a pensar así como yo pienso como personas, como Derli ustedes van a pensar, sino estamos en un mismo sentir de acuerdo al Evangelio. El mismo conocimiento. Ahora hay otro problema, aparte de eso, que la iglesia estaba durmiendo, estaban soñando, que no estaban esperando la venida de Cristo. Ahora se presenta otra amenaza para la comunión de la iglesia entre judíos y gentiles. Y por causa de que tenían diferentes opiniones sobre esos dos puntos, justamente esa era la causa, que tenía diferentes opiniones en esos dos puntos que ya dijimos. Entonces Pablo va a tratar este asunto en todo el capítulo 14 y en el capítulo 15. Así que vamos a seguir estudiando todavía el próximo domingo sobre este tema. Entonces, en los otros mensajes seguiremos estudiando este mismo problema. Vamos en primer lugar tratar de entender el problema de más cerca. Había dos grupos de la iglesia, en la iglesia de Roma, discutiendo este tema. Había un grupo entonces de débiles, que leemos en el versículo 1, dice: recibid al débil en la fe. Recibid a los débiles en la fe. Y en el capítulo 15, mire el capítulo 15, versículo 1, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Flaquezas de los débiles. Entonces vemos en primer lugar a quien Pablo llama débiles en la fe. Posiblemente estos débiles eran judíos convertidos que le costaba dejar las leyes ceremoniales judaicas, que todavía estas personas todavía guardaban la ley ceremonial de Moisés con relación a la restricción de comida, y eso nosotros encontramos. Dios dio una lista en Levítico 11, ahí encontramos la lista de animales impuros y puros que su pueblo tenía que comer, y animales que no podían comer. Entonces Moisés dice que si alguien iba a comer un animal, primeramente tenía que degollar, tenía que salir toda su sangre y después comerla. También ellos no comían animales muertos por fieras o muertos por enfermedad. No participaban los judíos, estaba totalmente prohibido de ellos, de parte del Señor, eso encontramos en Levítico. Ellos no participaban en fiestas paganas y tampoco comían animales ofrecidos a ídolos. Entonces esa tradición ellos seguían guardando. Por eso los judíos, ellos decían, por precaución nomás no vamos a comer carne. Por carne que se vendía en el mercado, podía ser un animal sacrificado a un ídolo. Entonces por temor a eso ellos no comían carne. Sinceramente querían agradar a Dios con eso. Sinceramente ellos pensaron que si hacía eso iban a ofender a Dios, iban a estar en pecado. Entonces por eso los judíos por precaución preferían comer legumbres y vegetales y agua, porque tenían miedo de contaminarse con esos tipos de animales, y eso hacía difícil la relación de un judío con los romanos, con los gentiles, con los griegos. Y tal vez aquí los judíos
estaban tomando como modelo de santidad a Daniel, que dice, conocen la historia, que Daniel decidió en su corazón, dice Daniel, que él decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y ustedes conocen la historia. Daniel decidió seguir entonces estrictamente los mandamientos de Dios que le dio a Moisés. Y también decidían guardar las fechas religiosas. Tal vez el modelo que ellos estaban usando era Daniel. Entonces para ellos, después de creer en Jesús, no era necesario dejar estas cosas, estas prácticas. Creían que deberían continuar guardando esa dieta religiosa y el calendario sagrado. Ese era los judíos convertidos que Pablo le llama débiles. Ahora, está el otro grupo, son aquellos que Pablo llama fuertes, con los cuales Pablo se identifica. Y dice en el versículo, así que los que somos, Pablo se identifica con estas personas, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Posiblemente grupos judíos convertidos que ya entendieron que ya no era necesario guardar estas cosas, guardar la ley de Moisés, que la ley ceremonial que Dios le dio a su pueblo después de darle los 10 mandamientos era para que ellos pongan su confianza en el Mesías que vendría. La ley ceremonial apuntaba a lo que Cristo iba a hacer. Entonces ellos tal vez entendieron, eso significa madurez. Acá no era más importante el débil o el fuerte que el débil, sino se trata de madurez, de espiritual. Entonces ellos, bueno, ya no es necesario. En Cristo se cumplió todo eso, ya entendieron. Entonces Pablo se identifica con ese grupo y él Pablo compartía con los fuertes y con los débiles. Estaba con los fuertes, seguramente Pablo comía de todo, carne, cerdo. Cuando estaba con los débiles no quería comer. Pablo no comía también, para no ser de tropiezo para ellos. Entonces Pablo entendía que guardar esas cosas no ayuda en nada para la santificación. Uno puede poner muchas reglas y pensar que con eso podemos santificarnos. No. El único que nos santifica, el único que nos justifica, el único que nos hace limpio delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Si yo quiero ser limpiado, tengo que poner mi confianza en Cristo. Si yo quiero ser perdonados, si yo quiero estar bien con Dios, tengo que poner mi confianza en Cristo. Él es el que nos pone en una nueva y buena relación con Dios. No guardando ciertas cosas, no poniendo nuestra confianza en eso. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz es suficiente para nosotros, para santificarnos. Entonces Pablo se entera de este problema, que había este problema en la iglesia de Roma, por causa de las opiniones diferentes. Los gentiles, ¿qué estaban haciendo los débiles? Los débiles estaban juzgando al fuerte y diciendo que los fuertes eran libertinos y les criticaban. Decían que ellos comían de todo, que estaban viviendo en pecados. Eso decían los débiles, estaban juzgando. Entonces tenían la tendencia a juzgar a aquellos que sienten la libertad de comer todas estas cosas. Como decían, ¿cómo sería la actitud de un débil? Mírale, es un inconverso. Está comiendo carne de cerdo. Dios mío, no tiene temor de Dios. De esa manera criticaban. Come morcilla. ¿A cuánto le gusta la morcilla? Carne de cerdo. Son mundanos. Estos no viven en santidad. Vamos a alejarnos de ellos. No podemos convivir con ellos porque son libertinos.
porque comen de todo. Pero por otro lado está el fuerte, que se sentía libre de comer de todo y beber. ¿Y cómo decían los que se sentían fuertes? Legalista. Estos legalistas, religiosos, están llenos de reglas. Y así los dos grupos se condenaban y la comunión de la iglesia estaba amenazada por estas cosas que el apóstol consideraba secundaria, pero era algo grave que estaba pasando. Entonces es impresionante cómo le gusta a las personas pelearse por cosas secundarias. Ese es propio de nosotros. Nos gusta, mis hermanos. ¿Qué harías, por ejemplo, no tenés ni un peso, ni un guaraní, tu familia está pasando hambre y te vas caminando ahí por área 1, ahí, parque área 1, donde siempre vemos así velas prendidas, animales, y vos hace una semana que no le estás dando de comer a tus hijos, te vas caminando y le encontrás ahí un conejo atado con una vela. Les pregunto, ¿qué harían? ¿Van a comer o no van a comer? Ya hay divisiones aquí. En pensamiento, algunos dicen, jamás me voy a morir de hambre. Otros dicen, no, pero ¿qué? Yo voy a matar y voy a comer. Sin problema. Famoso San Juan. Llega el día de San Juan. Tus hijos te traen ya las adhesiones. Mamá, ahí se va a hacer de todo, pero San Juan. Tenemos que irnos, es obligatorio. Ahí se va a vender de todo. Alimento para San Juan. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir o no te vas a ir? ¿Vas a comer o no vas a comer? Cosas secundarias. Algunos dicen, jamás voy a comer. Y el fuerte, ¿cómo va a decir? El débil siempre se siente más fuerte. ¿Qué van a hacer, hermanos? ¿Qué pasa si no tenés pan? Y tu vecina trajo muchísimos panes de la iglesia católica, eso es hostia, y te invita. ¿No quieres darle a tus hijos? Satanás. Jamás voy a comer, jamás. Pregunto, si el creyente come estas cosas, ¿pecaría? Como le dije, estoy seguro que aquí hay pensamientos divididos. Podemos hacer una larga lista, mis hermanos, de cosas así que no afectan nuestra fe, pero que las personas adoran pelearse por estas cosas. Lo interesante aquí es que Pablo trata a los dos grupos como hermanos. El primer punto, el débil y el fuerte son siervos del Señor. Son siervos del Señor Jesús. Entonces la verdadera preocupación de Pablo era la comunión de la iglesia. Ellos semanalmente, así como nosotros hacemos mensualmente, nos reunimos hoy y vamos a comernos asado, creo. Ellos se llevaban sus comidas, tanto gentiles y judíos, para almorzar juntos, almuerzo congregacional, no sé cómo yo le llamaba. Y ahí compartían también la Santa Cena. Y en ese momento había conflicto entre ellos. Y vamos a ver 4 principios que ellos tenían que observar para terminar con este problema. 4 principios. En primer lugar, como le dije, débil y fuerte son siervos del Señor Jesús. Son siervos del Señor Jesús. La enseñanza de Pablo, vamos a leer desde el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar? ¿Y tú quién eres para menospreciar a tus hermanos? Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, dice, estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Poderoso es el Señor. Entonces la enseñanza de Pablo
es que el débil y el fuerte se reciban mutuamente. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Vivan en armonía, recíbanse. Versículo 1, recibir al débil en la fe. Y al final versículo 3 dice, poderoso es el Señor para hacerle quedar firme. Versículo 3. Dice, porque Dios le ha recibido. ¿Y por qué entonces nosotros vamos a rechazarlo a nuestros hermanos? ¿Por qué ustedes se van a dividir por cosas secundarias si a los dos el Señor le ha recibido? Ese es el motivo por el cual nosotros también debemos recibirnos. Entonces Dios le recibe a los dos. Por tanto, nosotros debemos hacer lo mismo, porque no somos dueños de nadie. Solo Cristo es el Señor de todo. Solo Cristo es el Señor de todo. Fíjense lo que dice en el capítulo 15, versículo 7. Capítulo 15, versículo 7 de Romanos. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo los recibió, para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Aceptarse o aceptar a alguien sin reserva, eso significa recibir. Entonces, en primer lugar, recibir, pero no para contender sobre opiniones. Dice en otra versión, no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. O no haga esto, no le inviten a alguien en tu casa, a alguien que es débil, para trozarle. Porque muchos hacen eso. Porque hay diferentes opiniones, dice Pablo. Hay diferentes opiniones, y eso hay. Entre nosotros hay diferentes opiniones. Versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces cada uno tiene convicciones diferentes en cuanto a comida. Estas son convicciones religiosas. Cada uno tiene sus convicciones. Y lo que tenemos que hacer, dice Pablo, es recibirnos unos a otros. Pero no para discutir. No para discutir. Es algo que cada persona hace por convicciones. Cree profundamente que con esto le están agradando al Señor. Es cuestión de conciencia de cada uno y que queda entre la persona y Dios. Por eso no debe ser motivo de discusión. ¿Por qué? Porque no afecta a nuestra salvación. No afecta a nuestra salvación, no está hablando de doctrinas, sino de cosas secundarias, de comida. Entonces los débiles veían como algo peligroso comer ciertos alimentos y los fuertes veían que en Cristo somos libres de comer todo tipo de alimentos. Versículo 2 dice, cada uno tiene su opinión y Pablo dice que tenemos que aceptarnos. Lo que esto nos enseña es que en la vida cristiana no en todo vamos a estar de acuerdo, mis hermanos. Y que aún así podemos estar juntos y llamarnos hermanos. Esto vamos a aclarar más adelante, es que no está hablando de doctrinas, sino de cosas secundarias. Entonces, recibir incluía no solamente evitar discusiones, incluía no menospreciar y juzgar al hermano. El versículo 3, el que come no menosprecie al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces la tendencia de los fuertes era menospreciar al débil. Y eso no tenemos que hacer, dice Pablo. Ustedes no tienen que menospreciarle, no tienen que burlarse de sus hermanos, que sinceramente de todo corazón no está comiendo carne o carne de cerdo, come legumbres, porque está haciendo para el Señor. No es legalista. Él piensa sinceramente, pero esto tiene que ser con convicciones firmes, no dudando. Si hacen con convicciones firmes, respeten eso. Así que, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Los que son fuertes, los que ya sabemos que eso no afecta. No saquen selfie a su
¿cómo se llama? Morcilla. Y no envíen a aquellos que son débiles, que solo comen legumbres. Eso es lo que Pablo está diciendo, para que los débiles vean. Estoy comiendo morcilla, carne de cerdo. Esos débiles religiosos, porque para su Señor no está comiendo, para su Señor, para Dios está haciendo. Entonces, de esa manera despreciaban a los más débiles. La tendencia de los débiles era juzgar a los fuertes. Esa era la tendencia de los débiles. También juzgaban a los fuertes. Como ya dijimos, mira, está comiendo de todo. A ese no tiene temor de Dios. No viven en santidad. Son inconversos. Están comiendo carne de cerdo. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Acaso no dice la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, que no hay que comer carne de cerdos? Entonces, está ahí juzgando al fuerte. Y Pablo le dice a los dos de que Jesús es el Señor del débil y fuerte. Versículo 4. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, ellos no son sus siervos. Los fuertes son siervos del Señor. Los débiles son siervos del Señor. Los dos son siervos de Jesús. Su amo dirá si quedan en pie o caen. Acéptense así como son, sin juzgar, sin criticar, sin menospreciar, etc. Esa es la recomendación de Pablo, el apóstol Pablo, conforme al señorío de Cristo. Cristo es Señor de todo. Nadie es dueño del otro, solo Cristo. En segundo punto, Pablo dice, débil y fuerte desean agradar al Señor Jesús. Versículos 5 al 6. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. O sea, fuertes y débiles no tienen, está diciendo, no tienen el mismo pensamiento, pero tienen la misma intención. ¿Cuál es la intención? Quieren agradar al Señor Jesús. Y yo creo que esa tiene que ser la intención de todos nosotros. Querer agradar al Señor Jesús, y todo lo que hacemos debemos hacer para la gloria del Señor. Si mi hermano no come carne para la gloria del Señor, para la gloria del Señor lo hace. Tengo que burlarme, no tengo que menospreciar. Y este es el segundo punto de discusión de ellos, de guardar los días, como estuvimos leyendo en el capítulo 5. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que está haciendo. Convencido, no dudando, no dudando. Entonces, algunos judíos creían que había días más especiales que otros, por ejemplo, como el sábado. Cuando ellos estaban guardando el sábado, pensaban que ahí era más santo, el día sábado. Y lunes en adelante, domingo en adelante, ya no tanto. No eran días muy especiales. No eran muy para los judíos débiles. Pero el otro grupo, que era el grupo fuerte, decía que todos los días eran iguales. Que todos los días le pertenece al Señor. No era porque era sábado, uno era más santo ese día, o domingo. O
Solamente el domingo me comporto como creyente. En la iglesia y durante la semana, nada. Porque solo los domingos es el día especial, el día del Señor. No, mis hermanos. Todos los días es día del Señor. Así que todos los días debemos vivir para la gloria del Señor. Porque el Señor es dueño de todos los días. Por tanto, tengo que servirle y vivir para Él todos los días, de lunes a lunes. Entonces los judíos decían que el sábado era especial, que los otros tenían que guardar así como ellos hacen. Y cuando tenemos opinión sobre esas cosas secundarias y le damos libertad a los otros, de esa manera, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Roma, de esa manera van a solucionar ese problema. Si ustedes tienen opiniones diferentes, pero tenían intenciones iguales de glorificar a Dios, porque son secundarias. El problema está, mis hermanos, cuando queremos imponerle a los demás lo que nosotros pensamos. Estamos hablando de cosas secundarias que no afectan nuestra salvación. Que no afectan. Entonces, la manera como yo hago las cosas, quiero imponerle a los demás. Está bien, puedo enseñar, pero no imponer. Si él hace de esta manera y yo hago de esta manera, y estamos haciendo para la gloria del Señor, está bien, porque le voy a juzgar a mi hermano o a mi hermana. No tenemos que tratar de imponer las cosas que nosotros hacemos o cómo hacemos. Está bien que enseñemos. La persona quiere, hace así o no. Entonces Pablo trata a estos dos grupos como hermanos en Cristo. Y esto es lo más importante, mis hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque ellos nacieron de un solo Padre, que es Dios. No todos eran hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han nacido de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Por eso Pablo le decía a los romanos en el otro capítulo, despiértense porque Cristo está viniendo. La venida de Cristo está cerca. Va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ustedes como iglesia tienen que permanecer firmes y predicar el evangelio. Ese es el trabajo principal de ustedes. No estén discutiendo de cosas secundarias, de comida, de bebida o de días especiales. Más bien ustedes tienen que estar preocupados por la predicación y por el testimonio que ustedes tienen que presentar o deben presentar para el mundo que no cree en Cristo. Lo más importante es el evangelio. Es el evangelio. Y todas las cosas que hacemos debemos hacer con convicción. Tenemos que ser firmes, sin dudar, porque si dudamos, si estamos haciendo algo dudando, estamos pecando. Versículo 6. Tanto débil como fuerte tratan de agradar a Dios haciendo lo que hacen. El que hace caso de día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, los débiles querían seguir guardando el sábado porque piensan que así estarán glorificando a Cristo. Acá no estamos hablando de... Hay personas que guardan el sábado. Sabemos que hay congregación, denominaciones que guardan el sábado, pero estas personas no eran como ellos. Estas personas no estaban poniendo su confianza, no estaban diciendo que por guardar el sábado uno es salvo, sino ellos estaban haciendo para agradar al Señor. Piensan que con eso agradan al Señor, por es un mandamiento. Pero hay otro grupo que dicen que si uno no guarda el sábado, está condenado al infierno. Está condenado. El único que nos condena es Dios. ¿Y por qué nos condena? No por no guardar el sábado, por no arrepentirnos de nuestros pecados. Y por no creer en Jesucristo. Por eso somos condenados, no por no guardar el sábado. No por no hacer ciertas cosas uno es condenado. No porque uno se porta bien, no va a ser condenado. Uno es condenado al infierno y eternamente en la muerte eterna por no poner su confianza en Cristo.
por no creer en Cristo, por no depositar toda su confianza en Cristo, el único que le puede salvar de la condenación eterna, de la ira de Dios. No guardando ciertas cosas, no haciendo ciertas cosas o dejando de hacer ciertas cosas, uno se va a librar del juicio de Dios. No. Entonces la motivación del débil y del fuerte era agradar al Señor. Si comía, daba gracias a Dios. Señor, gracias por esta comida. Y si no comía, también daba gracias a Dios. Uno comía carne, gracias Señor por la carne. Y si no tiene carne, gracias Señor por la cebolla y por las otras verduras. ¿Cuál es el problema? El punto aquí es un punto principal que nosotros tenemos que llevar en el corazón. Es agradar al Señor. Agradar al Señor. Ese es el punto principal de Pablo. Entonces aquí la discusión era el sábado. Era el sábado. Entonces la pregunta es, todo lo que nosotros hacemos, lo que hacemos durante la semana, ¿es para la gloria del Señor? El problema es que cuando nos preguntan, ¿por qué estás haciendo eso? Muchas veces no hacemos para la gloria del Señor. No hacemos con convicciones. No somos conscientes de lo que hacemos. Tenemos que glorificar a Dios con lo que hacemos. Y el tercer punto, dice Pablo, débiles y fuertes viven y mueren para el Señor Jesús. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos del Señor, somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven, Aquí Él da el motivo del por qué hacen todo lo que dicen en el versículo 6. Entonces la razón por la cual queremos agradar a Jesús, comiendo, bebiendo o haciendo otra cosa, es que Cristo murió y resucitó para ser mi Señor. Él es mi Señor. Para Él yo vivo, porque Él es mi Señor y mi Salvador. Yo no vivo para los demás, yo vivo para mi Señor. Él es el que me va a juzgar, Él es el que me va a pagar conforme a mis obras. Estando yo vivo o muertos, soy de Cristo. Para esto Él resucitó, mis hermanos, para ser mi Señor, para ser tu Señor. Él es el juez que va a juzgar perfectamente, no nosotros. Entonces, 2 puntos. Primero, vivimos y morimos para el Señor Jesús. Fuerte y débil, vive para Él. Entonces, el débil tiene su objetivo de agradar al Señor Jesús en la vida o en la muerte. Y el fuerte también tiene ese objetivo, agradar al Señor Jesús. Porque vivo o muerto, dice, pertenecemos al Señor Jesús. Vivos o muertos pertenecemos al Señor Jesús. Ese es el primer punto. El segundo, que Jesús es Señor de los muertos y de los vivos. Versículo 9. Porque para esto Él murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como los que viven. Que todos los seres humanos de toda época están bajo el señorío de Cristo. Y un día Cristo va a juzgar a los débiles y fuertes, a los vivos y muertos. Por eso los dos buscan agradar a su Señor. Nosotros no vivimos ni morimos para nosotros mismos, mis hermanos. No debemos vivir de esa manera. Cantamos el himno donde dice que nuestra vida pertenece a Cristo. Entonces, si vivimos ahora, vivamos para nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de Él. Y si morimos, vamos a morir para Él, porque todas las cosas le pertenecen a Cristo, el único que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la meta, o debería ser
la meta de todos los creyentes. Y guarden esto en sus corazones, vivir para la gloria de Jesús. Vivir para la gloria de Cristo. Y solamente un creyente, un cristiano verdadero puede hacer esto. Por el Espíritu que tenemos en nuestros corazones, en nosotros. El Espíritu de Dios que nos ayuda y nos lleva en victoria. Victorioso sobre todos los pecados. Y que nos enseña cómo debemos vivir para Cristo por medio de su palabra. Entonces Pablo no dice que acá no está hablando a los inconversos, sino eran inmaduros, falta de madurar. Solamente eso. Cosas secundarias. O sea, los débiles fácilmente se escandalizaban de cosas que de repente llegaba en la casa de un judío que comía de todo y miraba y se asustaba y se iba. Corriendo, cerraba la puerta, pateaba. Esa era la conducta de estos débiles. Eso era. Nunca más me voy en la casa de ese hermano. Y si el pastor sí que sale de la iglesia, está comiendo carne de cerdo. El pastor le gusta. Entonces los otros eran llamados fuertes, no porque eran más espirituales, sino que ya entendieron que esa cosa ya no afecta su vida cristiana. Su conciencia no le acusa. Podían comer sin culpa todo tipo de alimento. Y en cuarto lugar, el cuarto punto del apóstol Pablo, ambos darán cuenta al Señor en el día del juicio. Versículo 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. En primer lugar, está hablando a los débiles. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Libertino, todos son mundanos, de esta manera juzgaban los débiles, comen de todo. Para los fuertes eran legalistas estos débiles. Y la pregunta es, ¿por qué ni uno de los dos podían juzgar al hermano o a su hermano? Versículo 10. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante Él se doblará toda rodilla. El juez no son ustedes, le dice Pablo, es el Señor Jesús el que va a juzgar a las personas. Y este pasaje del versículo 11 cita el pasaje de Isaías 45:23, donde el profeta dice que un día todos se arrodillarán delante del único Dios soberano y poderoso y darán gloria solamente a Él. Todo el mundo. Un día estaremos delante del gran trono blanco, del gran todopoderoso. Un día. Quien juzga, quien condena, quien aprueba es el Señor Jesús. Fue por eso y para esto que Él resucitó de entre los muertos. Para ser Señor de todos. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién desprecia a tu hermano o juzga a tu hermano por estas cosas? Entonces, cuando yo juzgo a mi hermano, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué lugar estoy ocupando? El lugar de Dios. El lugar de Dios. El lugar de Cristo. Y también estoy anticipando el juzgamiento que solo le pertenece a Cristo. Y Pablo dice en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Deben aceptarse porque estas cosas dependen, Pablo dice, de la conciencia de cada uno.
no tiene que ver con la esencia de la fe, no afecta mi salvación, son secundarias. Ya no se peleen por estas cosas. Más bien, ámense unos a otros. Porque hay un Señor, un juez, a quien tenemos que dar cuenta algún día. Hay un juez. Y ese juez es nuestro Dios Todopoderoso. Y por último, hermanos, existen cuestiones en el cristianismo que no afectan nuestra fe. Son secundarias. Podemos tener diferencias. El contexto de cada persona es diferente. De repente uno se educó así y necesita ser enseñado o enseñada. Sí debemos ser celosos por la santidad, pero no guardando ciertas cosas y pensar así que vamos a ser santos. El único que nos puede santificar es nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Algunos, por ejemplo, la forma de... Muchas iglesias se pelean por la forma de cómo hacen las liturgias. Uno solamente guitarra, otro batería, guitarra eléctrica, de todo. Y la Biblia no dice que solamente tenemos que usar solo un instrumento. No dice eso, son cosas secundarias. Ustedes sabían que antes los pastores tenían que usar pelucas para predicar, y que si un pastor no usaba pelucas, no podía predicar. Imagínense, todas las iglesias, todos los predicadores tenían que usar pelucas blancas acá. ¿Se imaginan ustedes yo y el pastor Tormán con pelucas blancas predicando? Yo ya tengo algunos cabellos blancos, pero no son importantes. ¿Qué diferencia hace si uno usa batería o no usa batería? Nosotros usamos proyectores nomás. Igual cantamos. ¿Qué diferencia hace si una iglesia usa batería o no? Otros critican que el pastor no usa corbata. Justo yo y no uso. Son cosas secundarias. Secundarias, mis hermanos. Tenemos que aprender a convivir con los hermanos porque son cosas secundarias y no tienen nada que ver con las doctrinas cristianas. El que nos tiene que motivar para hacer las cosas debería ser para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que ser nuestra meta, mis hermanos. Todo lo que hacemos debemos hacer para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y no entrar en debates o en discusiones con los débiles. Pero esto no quiere decir que el debate es malo. Sí, podemos debatir, pero sanamente, no saltando por el cuello de tu hermano. Si no está de acuerdo contigo, si no sentarnos, discutir, escuchar su opinión, él escucha mi opinión, eso está bien, saludable, tenemos que hacer, pero no saltando por el cuello de mi hermano. ¿Y qué es esencial y secundario, mis hermanos? Esa es la pregunta. ¿Quién define dónde se encuentra la lista secundario y la lista importante y no importante? Lo que no tiene discusión, lo que no podemos discutir para nosotros, principalmente los reformados, Iglesia Sola Escritura, podemos empezar con nuestro credo que leemos todos los domingos acá. Eso no podemos negociar, mis hermanos. Si alguien me dice, yo no creo que Jesús es Dios, niega la Trinidad, automáticamente
esa persona deja de ser mi hermano. Deja de ser mi hermano. Si no cree en la Trinidad, no puede ser mi hermano. Son cosas importantes que no vamos a negociar. No vamos a negociar. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es fundamental para la iglesia, que Jesús es Dios. Eso no se negocia. No se negocia. Después está ¿qué más podemos decir que es innegociable en cuanto a la doctrina? Las 5 solas. La sola escritura es la base de nuestro cristianismo. Es fundamental, la sola escritura. Si alguien me dice que no cree en la sola escritura, no es mi hermano. Solamente en Cristo hay salvación y en nadie más. Si alguien me dice Cristo y... no puede ser eso. No entra en discusión. No aceptamos. Sola escritura, solamente en Cristo. Él es el único Salvador. Solamente la fe. Por medio de la fe podemos ser salvos, por medio de la gracia. Y la gloria solamente de Dios. Estos 5 no tiene discusión. No tiene discusión. Como le dije, hay cosas secundarias. ¿Quién nos dice que tenemos que empezar el culto a las 9:30 de la mañana? ¿Todas las iglesias tienen que empezar 9:30? ¿O dónde está que el culto tiene que empezar a las 18 horas? A las 6 de la tarde. Uno puede empezar las 8. Otro puede empezar la 1 si quiere. Pero ¿por qué nosotros empezamos las 9:30? O de las 8 empezamos acá. ¿Qué nos dice Dios nos ha dado sabiduría, ¿verdad? Si empezamos las 5, ¿quién va a venir? Solo yo, parado acá. Eso me dice la sabiduría. Con el pastor Tomás, las 5 si empezamos, ¿quién va a venir? Entonces 9:30 ya es suficiente para venir, y aún así oramos los miércoles por la puntualidad de los hermanos. Entonces, pero hasta las 9:30 no pasar. Si no, ya vamos a tardar muchísimo. Por último, mis hermanos, debemos pedir a Dios que nos dé sabiduría para amarnos y buscar la unidad, que es el verdadero testimonio para el mundo. No pelearnos por cosas secundarias. Cosas secundarias que no afectan nuestra salvación. Pero las cosas importantes no se negocian en este lugar. No se negocia. Las doctrinas, la palabra de Dios no negociamos. No hay discusión de eso. Pero sí nos peleamos por cosas sin importancia. ¿Qué es lo que el mundo va a decir de nosotros, mis hermanos? Nosotros debemos mostrar esa unidad, que somos hermanos. Nos llamamos hermanos y nos peleamos todos. Somos de un mismo Padre. Tenemos un solo objetivo: agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Si uno no vive para la gloria de Dios, entonces su vida es vano. Por eso el Señor dice que nos ha rescatado de nuestra vana manera, una vida que no servía para nada. Ahora Él nos hizo hijos de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que importar. Que ahora somos hijos de Dios y debemos vivir para la gloria de Dios, porque Cristo es Señor de todos. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor Todopoderoso, fuimos expuestos a tu palabra, Señor. Oh Dios, te pedimos perdón. Perdón, Señor, por nuestras malas actitudes con los hermanos. Perdónanos, Señor, por pelearnos por cosas que no son importantes. Qué necios somos, Señor. Debemos buscar la unidad. Ayúdanos, Padre amado. Perdónanos porque constantemente perdemos la paciencia. Somos criticones. Juzgamos sin saber bien muchas veces las cosas.
el contexto del hermano, es por qué hace lo que hace. En vez de querer ayudarle, criticamos, Señor, perdónanos, juzgamos, nos ponemos en el lugar de Dios. No somos dioses, Señor. Señor, en esta mañana danos humildad para convivir con nuestros hermanos de la fe. Danos humildad, Señor. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.